Buenos días a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a esta segunda edición del simposio Fuentes para la Investigación Musical que tendrá lugar estos próximos 3 días. Para iniciar este evento, tenemos las palabras de nuestra directora, la doctora Esther María González Cicero. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este simposio Fuentes para la Investigación Musical, organizado por la maestra Fabiola Monroy, encargada del área de difusión de ADAVI, y por el doctor John Lazos, investigador en el área de musicología. Lo hemos retomado después de algunos años de realizar el primero en 2017 y en el que presentamos algunas publicaciones fruto de una investigación valiosa que sobre música habíamos editado con el fin de difundirlos. Seguimos en la misma línea, deseando conocer y difundir sus estudios con la pertinencia de utilizar las fuentes documentales musicales, un poco marginadas en diversos espacios y lugares, fenómeno bastante común en casi todos los países. Es en este aspecto donde nos enlazamos con ustedes, ya que los esfuerzos y proyectos de ADAVI van encaminados a la conservación y difusión de las fuentes documentales y los trabajos que de ellos se deriven. Es un gusto tener en el programa de este simposio a diversos investigadores, instituciones y países también representados por ustedes y con temáticas de distinta índole, sobresaliendo en sus presentaciones dos aspectos: los acervos musicales y los instrumentos de consulta con su variante sobre criterios de catalogación y logros obtenidos. Será de gran riqueza poner en conocimiento de otros músicos dedicados como ustedes al rescate, valoración y estudio de las aportaciones musicales de autores desconocidos, de un pasado, aunque lejano, no muy distante en tiempos históricos, y que aun cuando un público más amplio pudiese pensar que son totalmente anacrónicos, dada la velocidad de los cambios que estamos viviendo en un presente, los trabajos que se presentarán son muy valiosos e importantes para la historia de la música novohispana desarrollada en México, y nos congratulamos de poderlos reunir en este simposio que nos dejará, sin duda, mayores conocimiento musical y encuentro con colegas de primera línea como son todos ustedes. Felicidades y bienvenidos sean todos los ponentes y escuchas interesados en estos temas de gran alcance. Muchas gracias. A continuación, iniciamos con la presentación de la publicación Libros de Coro de la Catedral de Puebla del sello editorial de ADAVI. Adelante, doctora, por favor. Bueno, con el gusto de moderar esta mesa de presentación del libro digital, Los libros de coro de la Catedral de Puebla, siglos XVI al XIX, doy la más profunda y gozosa agradecimiento por el honor de encabezar esta presentación. Antes de presentar a mis compañeras Elvia Acosta y Bárbara Pérez, junto con Roxana Gobea, vamos a escuchar las palabras de la doctora Estela González Cícero. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en la presentación de la publicación Libros de Coro de la Catedral de Puebla, con la que iniciamos las actividades del simposio Fuentes para la Investigación Musical organizado por ADAVI. Siguiendo nuestro objetivo, que no es otro que darle importancia a las fuentes documentales para recrear y traer al presente el valor, en este caso musical, del pasado como parte de nuestra identidad y cultura. Esta publicación responde a un proyecto iniciado por un investigador del Centro INA Puebla, el doctor Jesús Joel Peña Espinosa, quien, preocupado por las condiciones en que se encontraban los libros corales resguardados en la Catedral Angelopolitana, convenció de trabajarlos al señor canónigo Carlos Ordaz Hernández, ya que el cabildo los tenía bajo su protección y cuidado. El proyecto se inició en 2012 y el equipo estuvo formado por un fotógrafo, una musicóloga,
una conservadora y el coordinador del mismo. Por diversas circunstancias, el doctor Peña debió dejar el proyecto y ofreció a Davi su continuación. Consentimos hacernos cargos de este, ya que tenía como finalidad levantar un inventario, digitalizar las imágenes y catalogar la parte musical de la colección. Fue un proyecto que duró varios años. Sin embargo, logró llegar a su fin con 1000 dificultades de permisos, horarios, cambio de equipo, cambio de autoridades en la catedral que finalmente lograron vencerse, ya que la materia de catalogación era realmente importante y valiosa, no importando los años que esta actividad nos llevó. Una vez terminada esta fase y entregado al presbítero Francisco Vázquez, los resultados fueron el inventario, el diagnóstico, el estado de conservación y las fichas correspondientes a ambos. Debimos esperar un buen tiempo, pues se condicionó su publicación y difusión a la entrega de los resultados de la organización del archivo del Cabildo Catedralicio, que a su vez llevó su tiempo. Una vez cumplida esta condición, nos involucramos en la edición de los resultados de los libros de coro de la Catedral de Puebla. Fue en ese momento que sentimos la necesidad de añadir una presentación introductoria tanto para el catálogo de la música como para el de las imágenes y realizar una revisión exhaustiva de las diferentes fichas levantadas. Gracias que contamos con el apoyo de la doctora Bárbara Pérez Ruiz y de la maestra Elvia Costa Zamora, quien no solo se dieron a la tarea de revisión, sino también de realizar un estudio introductorio que resultó ser un verdadero tratado al respecto de cada uno de los temas. Música y liturgia de Bárbara Pérez Ruiz y el estudio iconográfico de Elvia Costa. Como ustedes comprenderán, eso también llevó un buen tiempo. Sin embargo, valió la pena la espera, pues esa aportación le dio relevancia al inventario que hoy presentamos y que lo hace único. Esta conjunción de estudios revalora el trabajo y esfuerzo sostenido por varios años, haciendo de este libro digital no solo un inventario más o una digitalización de imágenes que son muy finas y preciosas. También nos ofrece una verdadera lección técnica y cultural de la música litúrgica novohispana y de las ilustraciones y su manufactura en los libros de coro de la Catedral de Puebla. Quiero agradecer a quienes contribuyeron en esta etapa de edición, primero para entregar los resultados del proyecto como tal, el inventario de las imágenes y el inventario de los libros de coro que realizó el ingeniero Eduardo Martínez, a Elvia Costa, que concluyó el proyecto, y a ella y a la maestra Bárbara Pérez Ruiz por los acuciosos estudios que realizaron con tanta dedicación y amor a la materia de estudio. A la maestra Roxana Gobea por la revisión de las fichas técnicas y dictamen de conservación. Por último, a la licenciada Cristina Pérez, coordinadora de la parte editorial, quien batalló todos estos años con todos los que colaboraron de una forma u otra para integrar, revisar, diseñar y cuidar este libro, así como su paciencia por las innumerables revisiones y cambios que se dieron. Al final sale en formato digital, ya que no es costeable para nosotros editarlo en papel, dado su tamaño, el número de páginas e ilustraciones. Esta edición, no por ser digital, demerita su contenido invaluable, al contrario. Precisamente por las imágenes se logra mucha mayor relevancia de estas y del texto en su conjunto. Agradezco también a la doctora Silvia Salgado Ruelas, gran amiga y colaboradora de Adavi, especialista en el tema y que hoy nos lo presenta por su constante apoyo, asesoría y orientaciones a lo largo de estos años. Felicidades a todos, pues verdaderamente ha sido una gran hazaña poder lograr esta publicación. Esperamos que este estudio sea el punto de partida para otras muchas investigaciones. Muchas gracias. Bueno, regresamos a esta mesa virtual también y vamos a tener la siguiente dinámica. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a la doctora Bárbara Pérez Ruiz
a continuación a la maestra Elvia Acosta y posteriormente a la maestra Roxana Gobea. Quiero, antes de cederles la palabra y escuchar sus importantes aportaciones a esta obra, que se trata de un trabajo de largo aliento. Empezó hace 11 años, en 2012, y posiblemente antes de ese tiempo, porque la planeación de un trabajo de este tipo requiere que la gente trabaje primero en una mesa y discuta cómo va a abordar el trabajo. En algún momento el equipo que se formó para trabajar la Catedral de Puebla también tuvo acercamientos con el proyecto Musicat, que tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Así que los dos grupos nos reunimos en la Catedral de México y discutimos la manera en que se podría abordar este material. Cada uno de estos equipos tomó su camino, pero desde aquellos años tuvimos este acercamiento y hoy finalmente podemos ver los resultados de este ingente trabajo que incluye el inventario, de alguna manera una catalogación que contiene los elementos, pues los datos generales, pero también el contenido litúrgico musical, y un acercamiento muy minucioso, muy importante desde la historia del arte hacia las iluminaciones, las letras distintivas que se contienen en esta obra, en estas 127 obras corales que conserva la Librería Coral de la Catedral de Puebla. Creo que es importante señalar que este equipo de Puebla ha hecho una gran aportación metodológica, y el día de hoy vamos a contar con la publicación digital de esta importante labor. Una vez dicho esto, y podría seguir hablando, pero quiero cederle la palabra a la doctora Bárbara Pérez Ruiz, quien nos va a hablar de la parte musical y litúrgica que se contiene en estos 127 volúmenes. Doctora Pérez, por favor. Muchas gracias, Silvia. Para mí es un honor estar aquí este día especial en el que se presenta un trabajo importante, un trabajo de trascendencia, porque nos va a permitir consultar un acervo patrimonial de los más importantes que tiene México y además cuyo interés trasciende también a Iberoamérica, ¿no? Eh, Agradecida con la doctora Cicero, agradecida con todo el equipo de Adavi, con el que he podido trabajar pues, en la parte que me ha tocado. Y bueno, sobre todo, debo también dar un reconocimiento y una congratulación a quienes trabajaron en la catalogación propiamente de los libros de coro de la Catedral de Puebla. Yo fui convocada posteriormente para hacer más bien una revisión del material y para escribir este estudio. Pero quienes hicieron el trabajo, la talacha, pues el trabajo diario de ir al archivo de la catedral, revisar, o bueno, dónde están estos libros, revisar hoja por hoja, folio por folio, registrar los contenidos, describir, fueron los maestros, la maestra Josefina González Pérez y el maestro Felipe Rojas Lara, a quienes conozco, aprecio y valoro mucho el trabajo que realizaron. Yo puedo jactarme de decir que creo que soy la primera usuaria de este instrumento de consulta, porque para escribir pues, un estudio sobre un acervo que realmente no conocía, con el que no estuve trabajando, pues sí, tuve que meterme de lleno, revisar ficha por ficha, libro por libro, las imágenes, y sí, pues efectivamente ha sido una gran labor.
El trabajo descriptivo de estas fuentes es bastante laborioso. A veces cuando te encuentras que las condiciones del manuscrito no son las mejores, y hay partes faltantes, mutilaciones, pues hay un trabajo también que hacer de reconstrucción prácticamente para poder llegar a los contenidos que tiene cada libro, ¿no? Bueno, me voy a permitir compartir una presentación en la que les voy a ir mostrando cómo está estructurado este capítulo que me tocó trabajar sobre los aspectos musicales y litúrgicos en los libros de coro de la Catedral de Puebla. Una de las capillas del ala sur de la Catedral de Puebla alberga uno de los fondos patrimoniales de México de mayor relevancia para el estudio de la música eclesiástica del periodo novohispano. Se trata de 121 libros de coro que contienen el canto monódico que se entonaba durante los siglos XVI al XIX en las festividades celebradas en dicho recinto a lo largo del ciclo litúrgico anual, en las distintas horas canónicas y ceremonias eucarísticas que estructuraban el culto divino diario. De estos, 44 corresponden al momento litúrgico de la misa, quiriales y graduales, 55 al oficio divino, son los antifonarios, y 22 son libros que contienen de manera combinada misas y oficios, a los que se les identifica como varia. En el siguiente cuadro, justamente en este, se muestra la distribución de estos volúmenes según esas tres categorías y a la vez su clasificación de acuerdo con sus contenidos específicos, ¿no? El propio del tiempo, el propio de los santos o el común de los santos. Voy a ir mostrando capítulo por capítulo o subcapítulo por subcapítulo un poco la manera de abordar esta colección. En primer término está el capítulo en el que me dedico a introducir pues, al lector en los principios del canto llano, el concepto del canto llano y algunos aspectos que consideré relevantes para entender y dimensionar el valor patrimonial de estas fuentes. El canto llano tiene su origen en la recitación de los salmos y la necesidad de hacer ciertas modulaciones de voz y tipos de emisión para proyectar la palabra divina. Un proceso que se fue enriqueciendo con matices expresivos, los cuales tienen que ver con la transmisión de un mensaje religioso contenido en los textos litúrgicos. Esta íntima relación con la manera de decir, la manera de orar o cantar un sentir religioso cultivado y compartido por una comunidad ha sido la clave de su variedad, así como lo ha sido la naturaleza oral de su transmisión, aún después de haber pasado a la dimensión escrita. Esta última permitió otro tipo de desarrollo y sobre todo otra vía de fijación, transmisión y migración de los repertorios. Pero la práctica del canto continuó siendo mucho más que lo reflejado en la escritura. Decía un monje en 1616, todavía hoy un chantre de la sinagoga puede vocalizar durante más de una hora utilizando el sistema de la recomposición oral. En la medida que se desarrollaba el culto divino dentro de los recintos religiosos, los soportes escritos de este repertorio fueron adquiriendo un valor especial, respondiendo a necesidades de la propia práctica litúrgica musical, dependiendo de la función litúrgica de los cantos y de sus intérpretes, variaban los formatos y los tamaños. Así, los cantos procesionales se escribían en libros pequeños que permitían su traslado a lo largo del recorrido de la procesión. En cambio, el repertorio destinado al coro de clérigos se escribía en libros de gran formato, los cuales eran colocados en el centro del coro sobre un enorme atril de madera llamado fascistol, lo que hacía viable su lectura colectiva. La notación musical en estos libros debía ser de grandes dimensiones para que pudieran ser vistos desde cierta distancia. Este tipo de libros eran llamados libros de coro, libro de canto o cantoral. Esta es una imagen del fascistol justamente del coro de la Catedral de Puebla, y por ahí están
nuestros catalogadores, Josefina y Felipe. Así como la capilla musical encargada de la polifonía estaba regida por el maestro de capilla, el chantre y el sochantre eran las principales figuras encargadas de todo lo relacionado con el canto llano, la supervisión y corrección de los libros, la regencia del coro de clérigos, enseñanza del canto llano a los mozos del coro, la entonación de versos y lecciones, etc. Su principal atributo, por lo tanto, debía ser el canto. En el capítulo que me tocó escribir, reúno información procedente de fuentes primarias, mayoritariamente de actas capitulares, que ponen en contexto diversos aspectos relacionados con la práctica del canto llano, y da noticias sobre amanuenses, maestros de canto y demás personajes que intervenían con sus distintos oficios en la producción material y musical del canto llano, como en esta tabla donde recojo los nombres y algunos datos encontrados en las actas sobre cantores, puntadores, libreros, personajes que estaban completamente involucrados con esta práctica. Una sección importante está dedicada a documentar la conformación de la librería de coro, desde las primeras noticias registradas a mediados del siglo XVI, la contratación de escritores, puntadores, iluminadores, encuadernadores para la elaboración de los libros que iban siendo requeridos a medida que se consolidaba el culto divino y se incorporaban nuevas fiestas en el calendario litúrgico de la catedral. Luego las enmiendas a las que fueron sometidos a causa de la Reforma Tridentina y las que vinieron después. Una de las intervenciones más importantes desprendidas de Trento fueron las relacionadas con la idea de limpiar la liturgia de excesivos elementos ornamentales adquiridos en buena medida por prácticas locales que, como ya he mencionado, acabaron por dar una enorme heterogeneidad al canto eclesiástico. Esta información documental fue contrastada con la propia colección, encontrando en muchos libros el rastro de dichas modificaciones. Este es un ejemplo en algunos libros donde se puede ver la corrección en los textos que fueron raspados y se anotó el nuevo texto, o incluso en las notas musicales. En un acta de Cabildo de 1599 consta que el modelo que se seguía en la Catedral de Puebla era el toledano, a diferencia de la Catedral de México, que estaba pegada al modelo sevillano. En esta acta de Cabildo se menciona justamente la copia de los libros de coro de acuerdo al convento de San Agustín, que practicaba pues, la tradición toledana. Este es otro ejemplo del libro L89, en el que queda evidenciado también el apego al modelo toledano en una fecha tan tardía como 1761. Y en la portada de este libro se menciona a Jerónimo Romero de Ávila, que aparece como el compositor de estos Glorias y Credos. Fue maestro, y dice pues, que fue maestro de melodía, como se le denominaba el canto eclesiástico propio de la Catedral Toledana. 15 años después, en 1776, fue copiada esta obra por el entonces maestro de capilla poblano José Lazo Valero. O estos pasionarios también que contienen los tonos de pasión, de acuerdo a la tradición toledana, son otra prueba de esta práctica en la Catedral de Puebla. La aparición de nuevas fiestas en el calendario suponía la creación también de nueva música por parte de compositores capacitados, con lo que van surgiendo nuevos repertorios monódicos locales. El Cantoral 76, en el folio 31, tiene un significativo escrito con alegorías a la teoría musical de la época, relacionado con estas nuevas composiciones en canto llano, cuyo autor debió ser el maestro Lazo. En este caso se trataba de los maitines de San Juan Bautista.
Dice, hay una loa escrita en este libro al autor, el maestro Lazo Valero. Dice, vuele la fama y el clarín sonoro celebre con aplauso estas glorias, pues para eternizar estas victorias un nuevo canto llano das al coro. En la mayoría de estos casos correspondientes a los siglos XVIII y XIX, las melodías de nueva creación tenían una fisonomía y un tratamiento ya muy distante al de la tradición de canto llano anterior, bastante permeadas por la influencia de una polifonía tonal y por la mensuración. El estudio de elementos musicales en los cantorales es una de las perspectivas que se abre con este trabajo catalográfico. Es un tema que amerita procedimientos sistemáticos de análisis y un minucioso trabajo comparativo con otras fuentes que permita detectar filiaciones con determinadas tradiciones, rasgos diferenciales y particularidades con respecto a otros modelos. Aquí solo se ofrecen algunas observaciones muy generales acerca de elementos característicos en estos libros y algunos cambios ocurridos en el tiempo. A partir del siglo XVIII, en algunos repertorios con una estructura literaria estrófica, como los himnos o las secuencias, o el credo de la misa, empiezan a introducirse estos signos y guarismos, estableciéndose una superestructura rítmica sobre el canto llano. Asimismo, la práctica del canto polifónico en alternatim con el canto llano fue permeando en determinando, por ejemplo, el uso de alteraciones con un sentido de conducción melódica y armónica, música ficta. A lo largo de la temporalidad que cubren estos libros de coro se va viendo la introducción de estos elementos en la notación musical hasta llegar a una nueva denominación, canto mixto o canto figurado, en alusión a la diversificación de figuras que definían de manera explícita valores y relaciones de duración entre las notas. Estas diferencias van en aumento con el desarrollo de repertorios locales. Al comparar fuentes entre centros, incluso cercanos y conectados, como las catedrales de México y Puebla, la conclusión es que la heterogeneidad es la norma, a pesar de las regulaciones y preceptivas que en teoría exigían apegos a los modelos oficiales. Las melodías de nueva creación en canto figurado están ya adaptadas a los recursos del lenguaje tonal. En los libros L14 y L48, cuyos contenidos son muy similares e incluso parecen hechos por el mismo copista, pueden observarse los nuevos giros melódicos con cromatismos, progresiones e intervalos impensables en el lenguaje modal. Curiosamente hay diferencias en las versiones, lo que hace pensar que lo único que sí es un hecho y que previve en estos cantos es su principio de variación a partir del factor ornamental. Producto de una creación más individual que colectiva, ocurre un quiebre en la tradición del canto llano, razón por la cual las colecciones de libros que por más de 2 siglos conformaron espléndidas librerías de coro en el interior de catedrales e iglesias en Nueva España cayeron en desuso. Hoy toca valorar estos libros más que por su utilidad, por sus contenidos artísticos, litúrgicos y musicales, a partir de su estudio y de su inclusión en los repertorios de quienes se interesan y dedican a la música de este periodo histórico. Y por supuesto, más que como objetos, como sujetos culturales, testigos del curso de la música litúrgica en la Iglesia mexicana. Cierra el capítulo un estudio del repertorio y su localización en los libros. Información que fue organizada en índices de festividades clasificadas de acuerdo a su tipología litúrgica, en orden cronológico en el caso del propio del tiempo y en orden alfabético en el caso del santoral. Quisiera cerrar con esta cita de Pedro Romano Rocha, un musicólogo dedicado al estudio de la transmisión de la tradición hispana del canto llano. Dice, los códices litúrgicos musicales son testigos de la fe, de la cultura y de la mentalidad de una época. En ellos dejaron huellas no solamente los hombres de iglesia, sino la comunidad eclesial y civil a que ellos se destinaban. Si lo sabemos escuchar y examinar pacientemente, descubriremos aspectos de la vida de una comunidad en determinado momento de su historia. Muchísimas gracias
y bueno, espero que pronto puedan hacer uso de este gran catálogo y agradezco al equipo de Adavi y a la doctora Cicero. Pues las agradecidas, los agradecidos somos todos nosotros porque la verdad que has dado una visión que nos muestra cómo es ese círculo virtuoso entre el trabajo de registro, catalogación, inventario, con el desarrollo de la investigación. Sin el primero no podemos investigar. Tenemos que contar con estos instrumentos maravillosos de consulta, de información, que a veces no le damos el valor que tienen, ¿no? Son en realidad el cimiento de la investigación y gracias a ellos podemos construir conocimientos nuevos y de alguna manera nos has mostrado con esta exposición, esta parte que te tocó escribir para la presentación de este libro, ese ámbito musical y litúrgico, el contenido de las obras que pues se va a ir encontrando. Tú ya abriste varias líneas de investigación, la comparación entre diferentes repertorios, eso también nos va a dar más riqueza, poder comparar estos libros con otros, estas colecciones con otras, nos va a dar un panorama mejor, más claro de la historia de la música en México, la historia de los libros también, la historia del papel de la cultura escrita jugado por la institución eclesiástica y de alguna manera pues el generoso y siempre dispuesto trabajo de promoción, apoyo y publicación que Adavi presta a este tipo de rescates de la memoria. Muchísimas gracias por esta exposición, este trayecto, primer trayecto del libro que estamos en este momento presentando. Gracias, Bárbara. Y vamos a dar ahora la palabra a nuestra compañera Elvia Acosta Zamora, quien nos va a hablar de un capítulo que le tocó escribir y se llama Letras Iluminadas, un acercamiento a las capitulares de la Iglesia Catedral de Puebla de Los Ángeles. Por favor, Elvia. Pues muy buenos días a todos. Antes que nada, quisiera dar mi agradecimiento por la invitación y la oportunidad de compartir este momento con todas las presentes. Me complace el día de hoy ser parte de esta presentación en un trabajo de investigación que nos llevó ya mucho tiempo y que el día de hoy es ya una realidad, que estemos hablando de uno de los acervos más importantes en cuestión de la historia de la música sacra. En este momento voy a compartir con ustedes mi pantalla. Antes que nada, gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir este momento con las personalidades que nos acompañan el día de hoy en la presentación de los trabajos relacionados con los libros de coro de la Iglesia Catedral de Puebla. Como parte de la transformación de la Iglesia Católica en el siglo XVI, las autoridades del clero secular de Puebla ordenaron manufacturar libros de música litúrgica, con toda la suntuosidad que merecían los actos religiosos de la diócesis. Buscaron a los mejores artistas para la fabricación de sus libros de coro, produciendo más de 127 cantorales, colección considerada por los especialistas como una de las más importantes tanto en cantidad y calidad. Es por ello que en el 2004 un grupo de entusiastas especialistas, Jesús Joel Peña Espinosa, María Josefina González Pérez, José Felipe Rojas Lara y María Leticia Garduño Pérez, fueron invitados por el canónigo Carlos Ordaz para realizar el registro de los libros de coro de la librería poblana. No obstante, en el 2012, la dimensión del proyecto llevó al equipo a buscar el respaldo de Adavi de México, mismo que estuvo conformada por 3 líneas de acción: la reproducción digital, ficha de inventario y el dictamen del estado de conservación de las obras. El resultado del proyecto fue el registro de 127 cantorales, 121 manuscritos y 6 impresos del siglo XIX.
Es importante mencionar que, de acuerdo con Garduño Pérez, la identificación de inscripciones, firmas, anotaciones y anotaciones manuscritas de los libros permiten considerar que la producción de los cantorales va desde el 1600 a 1828. Sin embargo, existe un manuscrito litúrgico que, por sus características materiales, textuales y estéticas, podría tratarse de una obra del siglo XVI. Las imágenes digitales no solo complementaron la realización del inventario de los cantorales, sino también significó la conformación de un banco de imágenes con más de 12,000 letras capitulares, que dio lugar a una nueva propuesta a través de la revisión y estudio sin la manipulación directa de las voluminosas obras resguardadas en la Catedral Poblana. Es decir, nos referimos al estudio de las letras iluminadas, un acercamiento a las capitulares de la Iglesia Catedral de Puebla de Los Ángeles. Antes de iniciar, es importante tener en cuenta que las capitulares o iniciales pueden identificarse como la primera letra de un texto, capítulo o párrafo, y que por sus características sobresale dentro de un escrito. La letra cumple con la función de dar una estructura, jerarquía textual y embellecimiento al contenido de la obra, por medio de sus ornamentos y decoraciones, tal como lo ha señalado en distintas ocasiones la doctora Silvia Salgado. La revisión de las capitulares angelopolitanas permitió establecer una tipología conforme al corpus gráfico de los cantorales. El resultado facilitó la identificación de las iniciales catedralicias, no solo las elaboradas por la familia de los Lagartos, sino aquellas que fueron resultado de la influencia de Luis Lagarto. En la imagen que estamos viendo es una de las imágenes más importantes de este corpus de cantorales, ya que se trata de una capitular que en la parte inferior vamos a encontrar pues las iniciales de Luis Lagarto y el inicio de su trabajo como miniaturista en la Catedral de Puebla. Es así que las letras se dividen en principales y secundarias, según su temática, decoración y tamaño. Las principales, o también llamadas iluminadas, están conformadas por historiadas, habitadas y figuradas. En las primeras se muestran personajes que están relacionadas con el contenido, tal como lo podemos ver en las siguientes imágenes, que en la parte central hace alusión al libro litúrgico que está decorado, ¿no? Ya puede ser por temática cristológica o mariológica, la mayoría de estos, ¿no? Aquí vemos otra imagen que hace alusión a la Última Cena o a la Tota Pulcra. En cuanto a las letras habitadas, refieren a la presencia de personajes reales o fantásticos que nada tienen que ver con el texto. En cuanto a las figuradas, que aquí vemos, son aquellas que están compuestas por personajes, animales y vegetales cuya postura intentan imitar o dar forma a la letra que da inicio al texto, dando lugar a las iniciales conocidas como antropomórficas, zoomórficas, fitomórficas o floridas. Las más de 12,000 letras están divididas en 884 iluminadas o principales, 7,158 secundarias y más de 4,000 sencillas, en las que se encuentran iniciales decoradas que presentan elementos contorneados, taraseados, afiligranados, afacetados y las llamadas letras quebradas de cinta y de pluma, como las que estamos viendo en las imágenes. Estos son otros tipos de letras que vamos a encontrar en los libros de coro de la Iglesia Catedral de Puebla. Es así que la tipología determinó los parámetros del estudio preiconográfico, el cual consiste en una interpretación básica de lo que el espectador observa a simple vista.
Para lograr el control de las imágenes, para establecer el ejercicio preiconográfico de las letras iluminadas de los lagartos, se realizó la siguiente metodología. Revisión de más de 12.000 imágenes correspondientes a 127 cantorales. Selección y clasificación de iniciales principales de Luis Lagarto. Clasificación de iniciales principales en historiadas, aditadas y figuradas. Clasificación temática de las iniciales historiadas, cristológicas, mariológicas, hagiográficas y angelológicas. Ordenación de iniciales de acuerdo a los textos religiosos, es decir, basados en las Sagradas Escrituras, textos apócrifos y textos hagiográficos. Así también la descripción preiconográfica, que consiste en los detalles de la decoración y la escena basada en los textos bíblicos, y por último la incorporación de la imagen en el texto. Una vez controlada y revisada la información, podemos intuir que la mayoría de las obras pertenecen a la familia y aprendices de los lagartos. Si bien sobresale el trabajo del afamado Luis Lagarto, llama la atención la inicial que presenta la autoría de su hijo Francisco Lagarto, tal como lo estamos viendo en este momento en la imagen, que en el centro se encuentra el nombre de Francisco Lagarto. Y es muy común o una característica principal de este tipo de letras de lagarto es encontrar pequeños lagartos que hacen referencia a su autoría. Así también vamos a encontrar aquellas letras que fueron expresiones y que fueron ejecutadas por artífices que continuaron con la tradición pictórica de la miniatura y que reflejan no solo la influencia del lagarto, sino de diversas formas estilísticas producidas en los siguientes siglos. Otro de los elementos a considerar es que las iluminadas o principales destacan por sus pigmentos y el uso de lámina de oro y plata en los detalles, marcos y fondo de las iniciales, elementos que tenían como finalidad transmitir el sentido de majestuosidad y divinidad de Dios y María Virgen. Hay que mencionar que con el tiempo el concepto de iluminación se generalizó para cualquier manifestación ornamentativa o decorativa en capitulares. Una vez que se obtuvo el corpus de las iniciales iluminadas o principales de los lagartos, estos se dividieron temáticamente, como ya lo habíamos dicho, en cristológicas, mariológicas, hagiográficas y angelológicas, material que fue base para la elaboración de las fichas descriptivas de las iniciales iluminadas. Registro que está conformado por la imagen de la capitular, el número de localización, la letra, elementos decorativos, descripción de imágenes, texto bíblico en el cual se basa el registro y observaciones. De esta manera, este primer acercamiento a las iniciales de la Iglesia Catedral Poblana es solo una ventana para conocer y valorar la riqueza de nuevas fuentes de información que requieren ser difundidas a través de los trabajos de investigación interdisciplinaria, además de ser un claro ejemplo que, a 2 décadas de un ideal, Adavi de México sigue cumpliendo con la misión de preservar la memoria escrita y compartir sin distinción la cultura del patrimonio bibliográfico y cultural de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Elvia Acosta Zamora, por este viaje a las iluminaciones de una colección catedralicia, de las más importantes, como bien lo señalas, que conservamos en México. Sin duda, el trabajo que has hecho va más allá de un acercamiento, como titulas tu capítulo. Esto ya un trabajo de acercamiento profundo, ¿no? Es profundizar en un repertorio de iluminaciones, de letras distintivas, que nos van a hablar ciertamente de la mayoría pertenecen a unos artífices muy localizados, que son los Lagarto, la familia de los Lagarto, pero ellos van a ser promotores de un nuevo estilo o de un estilo que se desarrollará en la Nueva España, y que hará posteriormente a artífices que lograron crear estilos propios de estas tierras, de estas regiones.
sin duda el mayor conjunto de lagartos los conserva la Catedral de Puebla. En la Catedral de México solo se ha identificado un lagarto, aunque él primero pasó por ahí y después se fue a Puebla. Y dejó rastro y logró formar a otros personajes que estuvieron cerca de él y que dieron continuidad a su estilo. Esto que no, de lo que estamos comentando, pues nos está hablando de una tradición que viene de la época medieval, traspasa la época moderna, el Renacimiento, llega al manierismo, que es el estilo que presenta Luis Lagarto, y en nuestras tierras trascenderá a un manierismo novohispano y posteriormente a un barroco. Así que tu acercamiento es más allá de que un primer paso. Has dado muchos pasos para que haya otras investigaciones, otros estudios comparativos, y pues felicidades y agradecimiento por esta ardua labor de clasificación, de organización, de depuración, de poner las clases en su lugar, y nos facilita a todos el entender este riquísimo tesoro, repertorio, que nos permitirá avanzar en estos estudios de la iluminación en México y su aplicación en libros manuscritos que se realizaron aquí. Muchas gracias, Silvia Costa, por esta exposición y por ese capítulo que nos aportas. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar ahora la palabra a Roxana Gobea. Ella elaboró pues el dictamen de conservación de estos libros. Ella, junto seguramente con un equipo de colegas, trabajaron en este dictamen de conservación para poder ver desde la materialidad el estado que presentan estas obras, y de alguna manera poder en su momento proponer un programa más amplio, más fortalecido de preservación de estas obras, de este tesoro bibliográfico que se conserva en la Catedral de Puebla. Sus custodios, con esta información que se está aportando, tendrán muchos más elementos para poder tener una actitud, un comportamiento y una presencia y una manera de actuar mucho más certera con toda esta información que se les está aportando. Por favor, Roxana, te damos la palabra. Has dado muchos pasos para que haya otras investigaciones, otros estudios comparativos, y pues felicidades y agradecimiento por esta ardua labor de clasificación, de organización, de depuración, de poner las clases en su lugar, y nos facilita a todos el entender este riquísimo tesoro, repertorio, que nos permitirá avanzar en estos estudios de la iluminación en México y su aplicación en libros manuscritos que se realizaron aquí. Muchas gracias, Silvia Costa, por esta exposición y por ese capítulo que nos aportas. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar ahora la palabra a Roxana Gobea. Ella elaboró pues el dictamen de conservación de estos libros. Ella, junto seguramente con un equipo de colegas, trabajaron en este dictamen de conservación para poder ver desde la materialidad el estado que presentan estas obras, y de alguna manera poder en su momento proponer un programa más amplio, más fortalecido de preservación de estas obras, de este tesoro bibliográfico que se conserva en la Catedral de Puebla. Sus custodios, con esta información que se está aportando, tendrán muchos más elementos para poder tener una actitud, un comportamiento y una presencia y una manera de actuar mucho más certera con toda esta información que se les está aportando. Por favor, Roxana, te damos la palabra. Muchas gracias, doctora Silvia Salgado. En verdad es un honor para mí participar en esta mesa
y reconocer esta ardua labor de años y de tiempo que han realizado mis compañeras. Y sobre todo, quisiera tener unos momentos para agradecerles y reconocerles este interés de difundirlo y compartirlo. Muy diferente a estas aportaciones. Mi participación en esta mesa y en la publicación digital que se presenta se remonta al año 2011. Como ha comentado la doctora Estela, es el año donde se inicia el planteamiento y la solicitud de este proyecto. Me refiero a la solicitud específica de restaurar 5 libros de la Catedral de Puebla, y con ello pues se realiza como primer paso metodológico de la disciplina y dentro de la Asociación de David de México la elaboración de un diagnóstico para poder plantear una propuesta de restauración. Así que bueno, voy a compartirles la presentación. Así, frente a esta petición, acudí a las instalaciones en la Catedral de Puebla, y con ello me tomé unas horas para identificar, registrar y recopilar ciertos elementos que tras el análisis de datos y entendimiento especializado pudiera concluir y emitir un juicio teórico y crítico en el cual se expongan las necesidades de estos bienes culturales y las posibles soluciones, las cuales pues podrían leer ya detalladamente en la publicación digital si les interesa el tema. Bueno, listo. Desde el ingreso a este espacio de almacenamiento donde se resguardaban los libros, para mí fue algo mágico. Había que entrar, era necesario cruzar en una puerta que, como pueden notar, se mimetizaba un poco con la decoración del retablo de la capilla de San Juan Nepomuceno. Ya en el lugar, revisar estos 5 libros que ya habían sido seleccionados, para mí era complicado detectar la razón por la que habían sido seleccionados. Yo revisé el libro 48, 61, 64, 86 y 88, que eran justo los de esta selección, y estos 5 libros parecían no tener alguna relación o importancia del resto de los 128, ¿no? Bueno, alguna notable para que hubieran determinado que esos son los que se iban a restaurar. Sin embargo, pues bueno, era la petición y continué con el objetivo de forma muy general y con el realmente objetivo de entender este sistema integral que llamamos entorno-obra, ¿no? Donde se busca esa relación del entorno, del espacio, contexto, inmueble, como se le quiera decir, y la obra. Pues se revisó y describió de forma muy general la forma, el lugar donde se almacenaban estos libros. Posteriormente, ya en el diagnóstico y uno por uno, se describe cada libro específico de manera general. En ello se incluye de qué materiales se compone y las condiciones en las que se encuentran, para después describir las posibles causas que originaron estos daños. Cabe mencionar que personalmente en el tema de libros de coro reconocí que solo sabía que no sabía nada. Así que, apoyada por la doctora Estela, que siempre nos ha inculcado esa idea de que debemos acercarnos a los especialistas, busqué asesoría de Teresita Bernarda Díaz, que en estos momentos se encontraba en el taller de la Palafoxiana, Mónica Pérez Flores y Talia Velasco, que habían participado en el proyecto musical. Su asesoría y lo poco que yo en ese momento conocía del libro antiguo me permitieron realizar este diagnóstico y plantear un poco la teoría para sustentar los procesos planteados, asumiendo la importancia y responsabilidad
de la toma de decisiones que implica proponer procesos de restauración en este tipo de libros. En ese momento, Teresita Bernarda ya había realizado una intervención de este tipo de libros en el taller de la Palafoxiana, y eso me daba pues cierta tranquilidad que contaba con su asesoría. Este proyecto pues no rindió frutos en el momento que se presentó e hizo consciente la fuerte suma económica que implicaba la restauración de estos libros en las condiciones que pueden ver que se encontraban. Al mismo tiempo, este resultado pues favoreció el camino y lo afianzó para continuar con el registro de las fichas y las capturas fotográficas. Recordemos que siempre vamos a preferir conservar antes que restaurar, así que, pues, independientemente que el proyecto no rindió frutos, pues se estuvieron atendiendo y recomendando mejoras para el área de almacenamiento. Así, de cierto modo, en todo el proceso se atendieron aspectos operativos, ¿no? Durante esta ejecución del proyecto, como las acciones o la realización del uso de atriles para su manipulación y registro. Es así que en el 2011 poco se sabía de un proceso metodológico sobre el registro de estos libros. Y aunque ya se había realizado, pues no se había hecho un trabajo como coordinado y grupal como el que actualmente se conoce de varios equipos de trabajo, ¿no? Así que, bueno, Adavi en esos años acudió con varios especialistas que conocía, especialistas de este tema, sembrando la idea de formar un seminario de un grupo de ellos que aportaran su conocimiento y necesidades en estos distintos campos de estudio, un poco como se hacía el seminario de códices, pues que hubiera un seminario de libros de coro donde entre todos se fuera alimentando y mejorando esta ficha de registro. Fue así que este seminario no dio frutos en estos tiempos, pero pues bueno, siempre estaremos reconocidos por la asesoría que se recibió de Musicat para este registro. Hoy, tras muchos esfuerzos, pues vemos en esta publicación digital estos maravillosos resultados. Estas fichas, como un instrumento de consulta que se complementa con el registro fotográfico, permite al investigador y al especialista realizar un estudio y análisis muy profesional, como lo hemos visto en las presentaciones de esta mesa. Cada especialista ha profundizado un aspecto maravilloso de este patrimonio cultural de México. Obviamente, con todas las experiencias, estudios e investigaciones que se han realizado paralelamente ya en estos más de 10 años de este inicio, Adavi busca compartir esta información confiando que los especialistas complementarán y nutrirán toda esta parte del estudio. Retomando el tema del diagnóstico y en comparación con las fichas, se presenta en esta área una descripción más específica de técnica de manufactura y deterioros únicamente de estos 5 libros. Ello permite entender las características de manufactura de la encuadernación, incluyendo la costura, el material de recubrimiento y los elementos metálicos, además de la descripción del cuerpo del libro. Otra sección es la descripción de deterioros, en conjunto con la dinámica de deterioro. Esta, por ejemplo, se observa en los efectos del paso del agua por los pergaminos, deteriorándolos de tal forma que se ve, como en las imágenes que les presento, donde el proceso de hidrólisis es inconfundible. Después de esta descripción del estado material o el control físico, en este diagnóstico se presentará una reflexión intentando compartir la riqueza de estos bienes culturales. Si se analizan de forma integral
y se consideran en el momento de la intervención, siendo libros que actualmente cumplen otras funciones, ya no las del momento de creación. Este aspecto en la disciplina de conservación genera un gran planteamiento de discusión muy específico, como es el uso y función de los elementos estructurales del libro en relación al formato y al peso. Para mí, en este caso, el efecto era clarísimo, el efecto visible en el momento en que estos deterioros o este daño mermaban directamente en la función y el uso del mismo, es decir, la posibilidad de movimiento, de apertura y cierre del libro. Aunado a ello, este tema propicia una controversia en cómo actuar si se conserva, se restaura o se almacenan estos libros, ¿no? Pues desde ahí, para mí se presentó mucho este interés y la búsqueda de especificar ciertos aspectos de la estructura del libro. Otro aspecto es el almacenamiento. Este específicamente casi no se describe en el documento de diagnóstico, pero aquí lo quiero retomar, ¿no? Es el caso del mobiliario. Aún recuerdo, en verdad, con gran admiración y asombro, la imagen en mi memoria que se logra ver que les quiero compartir en esta presentación, que fue el asombro de ver un mobiliario específico, exprofeso de la época para los libros de coro. Estos, se ve que es específico por todos los letreritos pequeñitos que se ven, ¿no? De su ubicación, los diferentes anchos, pero además incluía una mecánica interna que permitía su selección y extracción. Tenía como un mecanismo que ayudaba a la extracción del libro dentro del mobiliario. Este soporte y sostén que le brindaba a cada libro era realmente impresionante, ¿no? Y además, por la estructura y por sus grandes puertas y como todo estaba sellado, los protegía del polvo y la luz. Entiendo que como conservadores hemos dicho que este tipo de libros se conservan mejor en horizontal. Sin embargo, este sostén, esta interacción con el libro me permitió entender que esta posición, este mobiliario lo ayudaba a que descansara, ¿no? Obviamente, ¿no? Si el libro presentaba deterioros, pues, y sobre todo problemas estructurales, pues no, se vencía. Pero eran claros otros elementos, ¿no? Este mueble permitía entender perfectamente el uso, por ejemplo, de los herrajes, pues parecía que se sostenía, que volaba a partir de su posición y sus divisiones le daban soporte, ¿no? Se veían relajados. Lo menciono como una nueva línea de investigación, investigar estos mobiliarios, ¿no? Esta relación del entorno realmente con estos maravillosos libros. Bueno, quiero enfatizar lo maravilloso y complejo que son los libros de coro. Esto es una pequeña muestra de lo que se puede abordar, los distintos temas, las distintas áreas, y bueno, es nada comparado con lo que se puede profundizar. Agradezco la atención brindada y confío que en esta publicación digital abrirá y profundizará muchas líneas de investigación, posibilidades de vínculo y comparación entre los especialistas, y pues les agradezco mucho.
Pues muchas gracias por la aportación que Roxana Gobea y los colegas que participaron en esta dictaminación de los libros de coro de la Catedral de México, de Puebla, nos están aportando. Hay que revisar puntualmente cada una de estas fichas clínicas que se elaboraron en torno a cada uno de estos 127 libros de coro digitalizados. Parte del trabajo que apoyó a Davi fue justamente la digitalización de estas obras, lo que nos permite de alguna manera preservarlos, conservarlos materialmente en sus respectivos estantes o armarios y contar con estas reproducciones que van a permitir a los investigadores, al público en general, conocer en su momento del contenido, forma, materialidad de estas obras. Yo quiero finalizar esta presentación con un profundo agradecimiento a todos los que nos están escuchando, pero especialmente al apoyo que nos brinda cada vez que pedimos ayuda para rescatar la memoria escrita y también oral en algunos momentos, como es el caso de los libros de coro, a Davi, que siempre acude a nuestra ayuda para poder dar a conocer esto que nos da identidad, que es el patrimonio bibliográfico y documental que se conserva en diferentes instituciones, en diferentes partes de la República de México, y que en este caso le corresponde a la Iglesia de la Catedral de Puebla ser los custodios, los celosos custodios que han conservado a lo largo de siglos un legado, una herencia que nos viene desde el siglo, como bien decía Elvia, por ahí desde el siglo XVI. Muchísimas gracias por su atención.